Yo soy Julio Maldonado, igual, agente de ventas. Andrea Betancourt y también soy agente de ventas. María Elena Ortiz también trabajo acá. A ver, atrás. Atrás, Rosalía. Hola, mi nombre es Roxana y igual trabajamos aquí. Mi nombre es Segundo Pereira, trabajo aquí. Buenas tardes, mi nombre es Rosalina y soy agente de Real Estate. Y yo, Gladys. ¿Vas a grabar? Ramírez. ¿Tú vas a grabar? Pero este es el nombre. Ya, que tú preguntes. Para que tú Entonces, preguntes. vamos a conversar sobre lo que es la planificación testamentario y también sobre algunas de las conversaciones que les pueden ayudar a encontrar más clientes o proveer más valor a sus clientes, ¿verdad? Y por fin, el propósito o el valor de tener un equipo que también puede respaldar lo que están haciendo con sus clientes, ¿verdad? Entonces, cuando alguien a veces dice estate planning o planificación de un patrimonio, a veces pensamos, pero ¿por qué? Si yo no tengo un patrimonio, ¿verdad? Y la gente en lo normal piensan que necesitan tener como una mansión o 7 carros o mucho terreno, algo para necesitar un plan como eso, ¿no? Pero la realidad es que todos tienen un patrimonio y todos tenemos algo para proteger, ¿verdad? Entonces, si tenemos cualquier propiedad de bienes y raíces, eso nos causa tener que ir a la corte si no tenemos un plan correcto al momento de fallecer. Vamos a conversar más sobre eso en un ratito, pero los bienes y raíces son la parte más importante de todo su patrimonio para planificar contra el proceso legal con la corte, ¿no? Pero también hay otras situaciones que a veces nos llevan a la corte si no tenemos el papeleo correcto. Por ejemplo, tuvimos una situación en Texas donde el esposo tuvo un infarto cerebral que era demasiado fuerte, que él tenía que aprender aún cómo comer solo, cómo hacer las cosas diarios. Y la esposa pensaba que iba a tener la habilidad de hacer las decisiones necesarias para ayudarle, ¿no? A los 2 días de estar en el hospital, le trajeron a la esposa. Perdón, Mucho gusto. perdón la interrupción. Y le dijeron, mira, su esposo no tenía un carta de poder financiero o un carta de poder médico, no tenían una directiva avanzada. Y como no nombraron a alguien que podía hacer decisiones médicos, el hospital tenía que hacer todas sus decisiones de parte de él hasta que ella podía ir a buscar una conservatoría. Y ella, ¿Cómo se dice en la conservatoría? conservatorship. Y ¿Pero qué es una conservatoría, perdón? pues, era lo que ella pidió también. ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿Qué se necesita? ¿Por qué? Y le dijeron, mira, habla con un abogado. Y fue y habló con el abogado y le explicaron, ¿no? que la conservatoría es donde alguien recibe la autorización para hacer decisiones de parte de otra persona. Entonces, como él ya no podía hablar por sí mismo, tenía que sacar un orden de la corte dándole permiso de hacer decisiones para él. ¿Eso es como un power of attorney o diferente? Es cuando uno no tiene un power of attorney, Okay. es que se necesita, ¿no? O sea, eso es cuando estás Sí. justo un Incapacitado, enfermo, incapacitado, pero está todavía vivo. todavía vivo. Ahí aplica eso. Oh. Entonces, en esa situación, le dijeron que necesitaba eso y demoró 18 meses para que le podían otorgar esa autoridad. Así que por 1 año y medio el hospital hizo todas sus decisiones. Wow. Y de hecho, algunas de las decisiones la familia no estaba de acuerdo, pero no podían hacer nada porque al no tener los documentos no pueden enforzar sus derechos, ¿verdad? Entonces, las situaciones se complican bastante cuando uno no tiene esos documentos. Al cambio, tuvimos otro cliente en California que el papá entró en el hospital durante el COVID y el hospital querían ponerle con respirador y todo, pero la familia no quería eso. Y él había firmado un carta de poder médico para que su hija podía hablar con él o hablar por él, ¿no? Y con esa carta se podía enforzar el derecho de la familia y por eso probablemente está con nosotros con vida, ¿verdad?
Entonces, eso es la diferencia. Sí. Al tener documentos sencillos, uno puede controlar qué pasa en esos momentos de emergencia. Al no tenerse, se tiene que ir a la corte, presentarse y recibir un orden que le da la autorización. Así, Oh. Primero las damas. así no, así sea, por ejemplo, que la persona tenga su esposo o su esposa, no importa, así no exista ese papel. Si esta situación no primero tiene- era la esposa. no tiene derecho. Es que no es que no tienen derechos, es que uno como adulto tiene el derecho de decidir por sí mismo. Y nadie más puede decidir por uno a menos que si tiene el permiso en forma de escrito o de la corte. O sea, no importa que sean casados legalmente, tiene que tener eso. No importa. Y pues en realidad depende todo en el hospital, porque el hospital es el que decide si van a escuchar o tomar la opinión de la familia o no. Pero usualmente no quieren seguir lo que dice la familia a menos que si tienen algo en forma de escrito. ¿Por qué? Porque la liabilidad cae sobre ellos, ¿verdad? Entonces, si la familia dice, mira, queremos que le dan tal operación o lo que sea, el hospital va a decir, oh, pues, ¿qué posibilidad hay que me demandan por hacer esto? Si las cosas no salen bien, ¿cuál es la liabilidad? Y si sienten que hay algún riesgo, no lo van a hacer. Pero si uno tiene un documento diciendo que tiene la autoridad para hacer la decisión, entonces tienen que hacerlo, ¿verdad? Mi pregunta va más bien, en un documento de estos, ¿tú puedes hacerlo tan extenso como incluir si me pasa algo de salud, si la casa dividir entre tales personas? ¿En un solo documento puedes hacerlo absolutamente todo? Mira, cuando hacemos el plan, incluye varios documentos. El documento de las decisiones médicos usualmente es un documento separado. Luego hay uno para los asuntos financieros, que usa un carta de poder financiero. Y luego hay uno que dice qué pasaría si uno fallece, ¿verdad? Eso usualmente es un testamento. ¿Puedes decir cómo son los nombres en inglés Ajá. de cada uno de ellos? A Healthcare Directive o Healthcare Power of Attorney. Y el carta de poder financiero es Financial Power of Attorney. El testamento es un will, ¿verdad? Or last will and testament. Y el fideicomiso, que es la mejor opción para evitar la corte cuando uno tiene bienes y raíces, se conoce como un living trust, o en español, un fideicomiso, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene hijos menores de edad, es importante nombrar la persona que va a tener la custodia legal sobre sus hijos y ahí se nombre en su testamento, ¿no? Va dentro del testamento. Dentro del testamento. Y si uno no nombra a la persona que quiere, ¿qué pasa? Igual la corte va a decidir. Pero lo que pasa es que cada estado tiene reglas que van a seguir cuando uno no tiene su propio plan. Entonces la regla es que cualquier persona de interés puede encargarse sobre sus hijos. Y a veces las personas de interés no son los que queremos, ¿verdad? O a veces la persona de interés es el mismo estado. ¿Quién va a tener la preferencia? Si el juez está decidiendo entre el estado o la familia. El estado. Ese documento funciona a nivel solamente de Nueva York o de todos los estados es igual. Porque solamente por dar un ejemplo o por hacer una pregunta más bien, escuché que en Florida si uno no tiene el testamento hecho, se muere la persona, esa propiedad no la puede reclamar nadie, se va directamente para el estado. Sí se puede reclamar, pero es más complicado. Por fuerza uno tiene que ir a la corte y tiene que ir por un proceso en que la corte decide y van a cobrar cierta cantidad simplemente por hacer ese proceso, ¿verdad? El proceso es complicado, puede demorar mucho, puede ser muy costoso. Usualmente demora como año y medio para ir por medio de ese proceso, del empiezo al fin, ¿verdad? Y se conoce como probate.
o como la declaración del intestado. Ese proceso en cada estado donde uno tiene bienes y raíces va a ser requerido. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una propiedad en Florida, una propiedad acá y una propiedad en Nevada, va a tener 3 de esos procesos que uno tiene que seguir. Pero al tener un plan aquí, los documentos, aún siendo documentos de Nueva York, se van a conocer en todos los estados, porque aquí en los Estados Unidos cada estado tiene que dar, tiene que reconocer los documentos de cualquier otro estado. Una pregunta, si hay 2 personas que tienen una propiedad, el uno muere, pasan a los 10 hijos, digamos, en un caso que yo tengo, pasan a los 10 hijos, 2 de ellos están en México, no pueden venir acá a los Estados Unidos y tienen un lien, digamos, un child support, y ellos no pueden venir. ¿Qué tendrían que hacer ellos para poder mandar el power of attorney al abogado que les represente acá? Firmar un power of attorney. ¿Con Se puede hacer la embajada? con la embajada De América, de los Estados Unidos. de los Estados Unidos. Ok. O la otra opción sería de hacerlo con un notario virtual. O notario virtual. Okay. Porque se puede hacer el carta de poder, firmarlo con un notario virtual de los Estados Unidos y eso también. No tiene que ir a la embajada. Eso sería en vez de ir a la embajada. Oh, mejor todavía. Ok, fantástico. Y digamos, en el título que están comprando, el señor que está en México tiene como $40,000 en child support, pero el dinero que le van a dar a él no son 40,000, son 30,000. ¿Se puede todavía cerrar o él tendría que pagar los 10,000? Probablemente él va a tener que pagar. Porque él no tiene ese dinero. Pues se puede cerrar pagando lo que hay de parte que le corresponde a él. Ok, perfecto. Ajá. Eso tengo un caso actual. Sí. Sí, eso fue un Es que nightmare. estos casos Eso es surgen, un ¿verdad? nightmare, sí, Y fue un cuando nightmare. llegue eso, usualmente cuando llegue ese momento que el cliente dice, mira, tengo este problema, ¿cómo se resuelve? Exactamente, porque yo como broker tengo que ayudarles a ellos en eso y les expliqué a ellos ese caso. Que para coger un listing tuve que lidiar con los 10 hermanos que no se hablaban, no se querían por... Tú sabes, cuando hay dinero a veces algunas personas se portan de esa manera, cuando hay bienes y no quería a nadie. Entonces cogí uno por uno y ya los tengo a la familia así, gracias a Dios. La psicóloga. Me ha tocado ser la psicóloga, sí, porque te toca ser psicóloga con las personas. Y esos son los 2 puntos que quería saber. Imagínese todo ese esfuerzo, y igual al no tener la solución al problema principal, todavía no se puede cerrar. Exacto. Y él no hizo ningún Living Trust, no hizo nada. Y por eso queremos ser nosotros pues una opción, un instrumento para ustedes. Claro. Cuando tienen esos problemas nos llaman, no hay cobro para poder orientarles o para poder darles un consejo, ¿no? Y si podemos ayudarles con algo, les decimos, mira, va a ser tanto, pero eso les ayuda a poder avanzar con los casos. ¿Cuál es tu teléfono? Ahorita se lo voy a dar todo. Entonces, Empieza la palabra free. La chispita adelantada. entonces eso es algo que pues es importante para todos. La mayoría de la gente no tiene un plan. 80% de la población no tiene nada. No tienen carta de poder, no tienen un fideicomiso, no tienen testamentos, no tienen nada. Y al no tener el plan, cada vez que surge alguna emergencia, pues se va a empeorizar a algo que puede ser algo legal o que puede estancar todo en cuanto a las transacciones y todo, ¿verdad? Entonces, por eso queremos que cuando uno tiene su propiedad, que se protege al tener un plan correcto, ¿verdad? Una pregunta. Digamos en el caso que te estoy mencionando, el señor compró la casa en 600,000, se va a vender en 1,100,000, right? Pero van a haber pagos como el real estate, el abogado, el título, etcétera. Digamos que se gaste $100,000. Ahora,
el gobierno tiene derecho a coger su capital gain al cierre. Ujú. ¿Lo cogen? Sí. Sí. Pues aquí en Nueva York posiblemente no es requerido que uno lo pague de inmediato, pero en el mismo año, cuando uno declara sus impuestos, sí. So, lo recomendable sería que la persona que esté en ese momento encargada de esa coja el dinero que se le va a pagar al gobierno, el capital gain, Para los impuestos. para que después de eso entonces ya pueden coger el resto, la familia, lo que quieran. Ahorita, Es lo Y mejor. ahorita vamos a conversar sobre eso, porque Sí. es un parte grande Sí. de la planificación, ¿verdad? Claro. Pero sí, usualmente así es. Y es dependiendo de lo que él haya reportado en los IRS o no importa. O tiene también, si vivió en la propiedad, le dan los 250,000 de descuento Exacto. de la ganancia. Porque hay una ley aquí en Nueva York que son 250,000 por En persona. todo el país. En todo el país, ok. Bueno, y si tiene esposa, pues 500,000, ¿no? Entonces la diferencia tendrían que pagar ellos. Pero eso es mejor cogerlo. de Ahorita una vamos vez. a conversar sobre Ok, eso. gracias. Disculpa, es bastante. No sé qué realmente. Ok, gracias. Si, por ejemplo, digamos, le hacen esa autorización a una persona que está endeudada y se muere la persona, yo sé que va a reclamar la herencia, ¿le van a cobrar por derecho las deudas o puede vender la propiedad y quedarse con ella? ¿Cómo funciona eso? Cuando uno está nombrado para ser el representante personal o ¿cómo se dice? El executor, ¿verdad? El encargado sobre el patrimonio, o el trustee o el albacea sobre un fideicomiso, uno no recibe el beneficio necesariamente y no recibe la obligación de pagar uno mismo. Simplemente tiene la responsabilidad de actuar para ese patrimonio, ¿verdad? Entonces, si hay deudas, con el dinero de la persona que falleció se pagan las deudas, pero no con su propio dinero. No, hablo de la persona que queda como el heredero. El heredero o el beneficiario, Sí. sí, posiblemente se va a usar lo que les corresponde para pagar deudas, si uno dejó deudas. Depende en la forma de deuda o la clase de deuda, pero sí. Por ejemplo, digamos que tiene un tax lien, obviamente lo van a coger inmediatamente Exacto. al cierre. Si debe, un tax lien como la IRS o algo así. Entonces, ¿cuáles son los cuatro Era las 5. situaciones donde podemos ayudar mayormente, verdad? Primero, si están ayudando a familias que tienen su propiedad aquí en los Estados Unidos y, por ejemplo, si ellos están en viejos, ¿cómo se dice? Getting older. Se están poniendo adultos. Están Adultos. poniendo Las canitas. 50 plus. En la fecha de oro. Entonces, si lleguen a la fecha de oro, es muy necesario tener estos documentos, ¿verdad? No simplemente para que cuando fallecen, pero también porque eso les protege en el fondo cuando hay emergencias, si llegan a ser incapacitados, si necesitan ayuda o cuidado de largo plazo médico, ¿verdad? O aún si uno quiere calificar para ciertos beneficios, como beneficios de Medicaid, ¿verdad? Esta clase de planificación es importante. Entonces, si están trabajando con personas que tienen esa preocupación, podemos ayudarle, por ejemplo, a proteger lo que tienen para calificar a sus beneficios, porque usualmente uno tiene que gastar todo y tener menos de $2,000 de valor para poder calificar para el Medicaid. Esta risa da. Y si uno planifica 5 años antes de necesitarlo, podemos evitar esos problemas, ¿verdad? También tenemos opciones para los que quieren pagar ellos mismos. Tenemos opciones con seguros que pueden cubrir esas necesidades y aún a veces con el mismo seguro de vida, ¿verdad? Así que hay maneras que pueden planificar al no tener que pagar por su propio dinero
por el tratamiento de largo plazo, la cual dicen que el 72% de la población vamos a necesitar, ¿verdad? El seguro de vida, digamos, generalmente cuando se compra de una vez se le da a una persona. Si una persona se enferma y quiere cambiar esa persona de ese punto, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer porque está enferma la persona? La persona que tiene la aseguranza, que es asegurado, usualmente no se puede cambiar a otra persona. Pero la persona que es Beneficiario. el beneficiario sí se puede. Ajá, en cualquier Aunque sea momento. último momento. Sí, está No, bien. ok. Había una mamá que decía a los hijos, I'm gonna take off the will. Siempre me No, decía yo así, recibo esas "I'll llamadas take off cada the vez will". en cuando, ¿verdad? Se iban a sacar del testamento si se portaba mal. Una de las señoras lo cambia cada año. Quita un hijo, pone otro, lo pone de nuevo. Es que si se portan mal criados, de verdad, que lo saca del will. No will for you. Llegó el beneficiario. Yo soy Ese bien la pescado. yo solamente Entonces, esas situaciones podemos ayudar a orientar por sus necesidades y todo. El segundo situación es cuando uno, por ejemplo, no es un ciudadano aquí en los Estados Unidos y tiene un estatus diferente o, por ejemplo, son por propósitos de impuestos, no son pagadores de impuestos residenciales, ¿verdad? Son foreign taxpayers, ¿verdad? Eso cambia la ejempción que uno tiene sobre los impuestos sobre el patrimonio. Porque igual como cobran cuando ganamos el ingreso, nos cobran impuestos. Pero cuando fallece alguien, igual si uno tiene cierta cantidad de valor, le cobran impuestos. Impuestos sobre el patrimonio. Aquí en los Estados Unidos. ¿Al muerto? Sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio, el Que mismo haya año. dejado. Entonces, sí, aquí en los Estados Unidos, si uno es pagador de impuestos residencial, o sea, aquí, que ha vivido aquí por cierto tiempo, ¿verdad? Tiene 13 millones de ejempción. Como esposo y esposa son doble, 26 millones de ejempción. Así que la mayoría no vamos a necesitar, ¿verdad?, pagar impuestos sobre el patrimonio. Pero ¿Cómo si se uno llama eso? Eso está bueno. es state tax exemption. Eso está bueno. State tax exemption. Ajá. Pero si uno Eso quiero yo. Is that through a trust? I don't want to pay that. Is that through a trust that you either way, avoid even if paying? it's easier to enforce with the trust, but everybody gets it. So even if you don't have a trust, you have an exemption, How though? because that's federal law. So How do you get that exemption? I missed that. cuando hacen su declaración final para impuestos finales, ahí es donde van a imponer la exempción. Pero si uno es un foreign resident taxpayer, o sea, no es un extranjero por propósitos de impuestos, no tiene 13 millones, tiene 60,000. $60,000. Un extranjero. Entonces, por ejemplo, si tienen un cliente que vive en Colombia, vamos a decir, y ellos tienen una casa acá, y la casa tiene valor de 200,000, todo lo que sobrepasa 60,000 le toca impuestos sobre el patrimonio. Y los impuestos sobre el patrimonio empiezan en el 40%, puede ser de 40% a 48%. Wow, todo. Queda Sí, nada. eso I missed that part. I'm sorry. Entonces los impuestos empiezan de 40% a 48% sobre todo lo que sobrepasa ese límite. Okay. Si uno es extranjero, por ejemplo, y tiene una propiedad acá, Yeah. 60,000 se ejempla, Exempt. Okay. Y el y resto lo que paga. sobrepasa, 40-48%. Uf. Y las personas que viven acá en este país que no tienen documentos pero que han comprado una casa,
Mira, la regla no es su estatus legal. Ok. No tienen que tener su green card, no tienen que tener un visa, no importa. Para propósitos de impuestos, uno tiene que estar aquí en los últimos 2 años más de mitad del tiempo. O sea, tiene que vivir aquí, por ejemplo, en los últimos 5 años, 2 años. O en los últimos 2 años, 6 meses seguidas y más de mitad de tiempo. ¿Verdad? Si no califican como eso, van a ser un extranjero por propósitos de impuestos si no son un ciudadano. Perdón, ¿puedes volver a repetir esa parte? Sí, Por favor. Este se conoce, si ustedes quieren investigar, se conoce como el Substantial Presence Test. Substantial Presence Test es como el IRS, los fiscales, ¿verdad? Como ellos van a ver si uno califica para ser un pagador de impuestos estadounidense o un extranjero por propósitos de impuestos. Y si uno se califica como extranjero es porque o vive afuera del país, no son ciudadanos y tienen propiedad acá, o que no han estado aquí por suficiente tiempo. Pero si uno es pagador de impuestos estadounidense, tiene 13 millones de ejempción, y si es extranjero, tiene 60,000. Entonces, pero hay opciones que podemos ayudarles a evitar los impuestos aún siendo extranjeros. Ok, quiero entender. Por ejemplo, ahora llegó un cliente mío, ¿ya? Véngase más adelante. Ellos están comprando propiedades conmigo, ¿ya? Entonces, a él le interesa mucho aprender de esto. Sí, vengan para acá porque quiero que sean mis invitados súper especiales. Y es bueno que entregamos a los clientes porque ellos están recién comprando sus propiedades, ¿no? Este es el abogado que nos va a enseñar todo. Todo. Entonces, cuando tienen propiedades ellos, después él te va a indicar si uno muere, etcétera, lo que puede pasar. So, ahorita sigue el hilo y después cualquier pregunta le vamos a ir haciendo a él. Entonces, esas son las cosas que podemos ayudar a evitar, ¿verdad? Porque hay ciertos planes que evitan esos impuestos. Entonces, podemos ayudar a poner ese plan y al momento de fallecer no tiene que preocuparse por los impuestos sobre el patrimonio, ¿verdad? Muchos, o sea, hay 3 cosas que son los gastos principales sobre su patrimonio, que primeramente son cuando la familia, por ejemplo, están peleando o lleguen a la corte y todos los gastos de la corte y todo, es el primer gasto principal sobre el patrimonio de uno. Segundo, son los impuestos, pero nosotros imaginamos que los impuestos van a ser sobre todo, no es así. Primeramente, los impuestos del patrimonio solamente nos afectan si estamos pagadores de impuestos aquí estadounidenses, si sobrepasamos 13 millones de valor, ¿verdad? Segundo, son los impuestos sobre la ganancia de sus propiedades. Pero lo que pasa cuando uno hereda bienes es que uno recibe un basis nuevo sobre esos bienes. Entonces, por ejemplo, si yo recibo una casa, aunque mis padres hubieran pagado muchos impuestos al momento de venderlo, yo no, porque yo recibo un basis nuevo que es el valor actual de la propiedad. Si yo lo vendo el próximo día, no hay ningún impuesto. ¿Verdad? Al cambio, si ellos me lo dan como regalo, yo recibo el mismo basis que tenían ellos, y si lo vendo, tengo que pagar los mismos impuestos que ellos pagarían. Pero al heredarlo, es mejor. You have one day to sell it and not pay taxes? You can sell it whenever, but you get a new basis. Right. On the gains of the property, you pay the taxes on the difference, right? You get a new basis, whatever the fair market value is. So when you sell it, there's no tax. But that's only if you inherit it. If it's gifted, you don't get that. You get the same basis as the person that gave it to you. Yeah. ¿Vino tu papá? No, todavía no. Bueno, está bien. Ese otro señor que también estamos vendiendo la propiedad, esos son los herederos de los 10. Oh, yeah. Yes. Este es
es el abogado que nos va a explicar todo, ¿ok? Para que aprendas también, porque Sí. es nuevo y todo. Ya. Pregunta, no se preocupen de preguntar que yo tengo para ustedes. Entonces la planificación sobre las ganancias es también importante, que es algo que podemos ayudar. Pero el tercer gasto principal de su patrimonio son los costos de long-term care, ¿verdad? De cuidado de largo plazo médico, ¿no? Y dicen que el 72% de nosotros vamos a necesitar eso. El promedio de lo que cuesta eso es 72,000 al año adicional. ¿Verdad? Es lo más normal lo que cobran. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, una persona se muere de insufacto y no alcanzó a dejar ningún testamento, no pudo dejar un heredero? ¿Qué pasa con esas propiedades? Todo queda estancado hasta que alguien se presenta a la corte y recibe autorización de la corte como un representante personal y la corte va a distribuirlo en conforme a lo que dice la ley del estado. ¿Eso de tomar que un tiempo de que un año el proceso de eso? Por medio, a veces más. Yo he visto procesos que demoran 5 o 6 años. Y en esos Depende del casos, estado y depende de la familia y depende si se pueden encontrar todos. Y en Depende esos de la casos, para tener un poco los argumentos para vender esta idea de prevenir y todo el tema, en costos más o menos nos podrías dar una idea de cuánto podría, tenemos algo de cuánto les cuesta hacerlo antes y cuando pasa Sí, sin exacto. haber hecho nada para tener un Exacto. comparativo. por favor. Ajá, un plan preventivo, ¿verdad? Un plan del fideicomiso Ujú. que evita la corte y todo, para poner una propiedad adentro y todo. Nosotros ayudándoles cobramos 1,200 para un plan sencillo. ¿Mensual, anual o...? Sí, no, o una en vez. total. Pero otros abogados, en particular acá en Nueva York, probablemente 3,000, 4,000, ¿verdad? Eso es normal. Wow, ese es precio Telemundo. Es precio Telemundo. Lo escucharon aquí. Solo por hoy día. Y que la evidencia. Pero si uno no tiene un plan y tiene que ir por medio de ese proceso del probate, el promedio es de 15,000, 20,000 dólares. Y eso si no hay problemas, porque si hay pleitos y todo, puede ser mucho más. Y el tiempo también. Y el tiempo, ajá. Por ejemplo, tuvimos una situación que había dos señoras que eran hermanas. La abuela les había criado desde cuando eran pequeños y cuando ella falleció, los dos querían un peine que ella iba a peinar su pelo cuando eran pequeños, ¿verdad? Y pelearon sobre ese peine. Los dos gastaron más de 100,000 dólares peleando el peine. Pero eso era una película. Sí, pero la realidad es mejor que las películas. Entonces, esos son los problemas, porque cuando uno ya está en la corte, es bien fácil que los pleitos se avanzan o que uno gasta bastante, porque pues los abogados cobran por la hora, ¿verdad? La corte cobra cada vez que uno tiene que estar allí. Y hasta que todos están de acuerdo, no van a resolver todo. Así que... Perdona, pero para profundizar tu respuesta, cuando hablas de 15, 20,000 promedio que va a costar, ¿estás refiriendo solo al abogado o también porque el gobierno te cobra algo extra? ¿Cómo funciona eso? Y eso es como un promedio nacional, ¿verdad? Aquí probablemente es peor, pero es los costos de la corte, los costos del abogado para representarle, los costos del representante personal, los costos de la transferencia de los bienes. Puede ser mucho más, pero el promedio llegue a ser como 20,000 dólares. Okay. Ajá. Eso necesitas un abogado civil, ¿verdad? No un Civil. abogado de real estate. Pues depende, si el abogado representa para esos casos, se puede. Porque un abogado tiene su licencia para representar cualquier caso, pero uno mismo decide cuáles casos quiere tomar, así que puede ser que sí se puede hacer
o puede ser que no, depende. Ajá. Entonces eso es la importancia de prevenirlo, tener un plan anteriormente para evitar esos problemas, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de la planificación contra los impuestos, cuando alguien está saliendo de una propiedad o de un negocio o están vendiendo algo que tiene mucha ganancia, esa es una de las cosas que también les podemos ayudar. Usualmente, ¿han escuchado de lo que es un intercambio 1031? Sí. No, Sí. yo no. 1031 exchange. No. El Yes. 1031 exchange es lo más común cuando uno está saliendo de una propiedad y tiene muchas ganancias para evitar pagar los impuestos. Pero ¿qué? Hay que comprar otra propiedad, ¿verdad? Oh, Y sí, la sí. mayoría de los agentes no tienen otra opción, esa es la única opción que se ha escuchado. Nosotros tenemos 6 opciones. Así que estamos nosotros a su servicio. Si tienen alguien que va a tener mucha ganancia y van a pagar muchos impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos un cliente en California y era una señora de 86 años. Compró una casa. Cuando lo compró por 300,000. Cuando lo vendió por 1,600,000, ¿verdad? La ganancia, 1,300,000, sí. ¿verdad? Y en California cobran bastante los impuestos. Le iba a tocar 40% de impuestos sobre la ganancia. Así que no quería vender por eso. Pero nosotros nos reunimos con ella, le ayudamos a poner un plan donde no le tocó pagar ni un centavo a los impuestos inmediatamente. Le ayudamos a recibir un sueldo personal cada año por el resto de su vida y reemplazar el valor para su familia. Y ella tan feliz que refirió a la gente 4 nuevos clientes que querían también vender, pero les espantaba los impuestos, Claro, ¿verdad? a cualquiera. A los amigos de ella. A los amigos. Entonces, eso también es una de las herramientas que le podemos proveer. Eso que dices, perdón, para pagarles un sueldo a la persona, es permitido, me imagino. Ese clase de plan que pusimos. Excelente. Claro, O ajá. sea, tú le pones, ella cobra $1,000 semanales o lo que sea, y le descuentan de esa ganancia que iba a ganar. ¿Eso es Ujú. como trabaja? Hazme más detalles, pero sí. Ajá. Ok. Pero Sí. muy bueno, mira, saber eso. Entonces hay 3 clases de planificación que hacemos para eso. Uno es la minimización de impuestos, ¿verdad? Que se tiene que hacer antes de la venta. El segundo es deferir los impuestos, o sea, no pagarlos de inmediato, pero pagarlos en algún futuro, ¿verdad? Como el 1031, pero en vez de hacer el 1031 exchange, hay otras opciones, ¿verdad? Y el tercer es lo que conocemos como offset strategies, que uno realiza los impuestos, pero en vez de pagarlos todos, utilizamos deducciones para pagar menos. Una pregunta, ¿el 1031 también funciona en negocio también? Sí, también, ajá. Entonces, esos son las herramientas que utilizamos y tenemos varias estrategias, pero si tienen alguien que le interesa eso, también tenemos un libro que hemos escrito sobre esto. Se llama Exit Richer. Todavía no lo he traducido en español, En inglés. pero lo tengo en inglés. Se lo puedo compartir si quieren. Sí, por favor. Pero si tienen un cliente así, podemos ayudar, ¿no? Una pregunta, con el 1031 Exchange, tú pagas al final, por ejemplo, cogiste 3, 4, 5 casas, usaste para comprar otra propiedad más grande, esa propiedad más grande se va ya a vender y se coge el dinero, ahí se pagan de las 4 propiedades, Ujú, la ganancia. sí. ¿Y qué tienes que presentar para cuánto compraste y cuánto vendiste? Prácticamente. Tiene que presentar lo que originalmente compró 2 propiedades. Ujú. Va a ser el basis para el nuevo. Ok. Porque uno no puede recibir el basis nuevo de la compra porque está utilizando el basis original. Un ejemplo, yo compré varias casas, ¿ya? Y vendí para comprar este edificio. So, digamos que vendimos 4 casas. Hay una ganancia de 300 en cada casa, por decir 1,200,000, ¿right? Se utilizó acá.
cuando yo venda esto, tendría que pagar la ganancia de lo que compré y lo que vendí, ¿no? Pero el dinero obviamente en los años ya no es lo mismo que si hubiera pagado a esa época, porque el dinero de precio. Ok, pero al gobierno no le importa. O sea, tú tienes que pagar igual. Tiene que pagar igual. Ok, o sea que tampoco es que es wow. Hay mejores planes entonces, Hay mejores opciones. planes. Ajá. Mejor ¿Ves? no Eso es tener. bueno saberlo. Sueldo. Pero lo bueno de Eso es bueno deferir y no tener que pagar hoy es que su dinero también Trabaja a su favor. trabaja a su favor por esos Claro. años. Perdóname, normalmente nosotros encontramos de estos procesos cuando tenemos el cliente y normalmente ellos estiman que una compra de una casa sea en 2 meses, promedio, 45 días. ¿Cuánto tiempo más podría tomar haciendo el proceso contigo y todos estos temas? Demora ¿Cuánto menos. más puede demorar? Demora menos. Pero adicionales a esto, o sea, puedo yo, entonces, Un plan. puedo un empezar plan- a buscar una casa haciendo a la par el tema con. Sí, Claro, ¿sabes? sí. Sí, cómo no. Ajá. Vender y Pero- cerrar. Pero depende del plan que hacemos, porque un plan de minimización hay que hacer antes de la venta, ¿verdad? Y puede demorar 1 semana, 2 semanas para preparar todo y tenerlo listo, ¿no? Un plan de deferir los impuestos de todo se puede hacer hasta el momento de la venta, pero ya pasando la venta ya no se puede, ¿verdad? Y los plans de offset se puede hacer el mismo año, aunque ya se vendió, hasta el fin del año. Ajá. Y usualmente, porque siempre recibimos referencias, usualmente uno sigue buscando propiedades o sigue con las transacciones, no estanca todo. Depende de la situación, pero usualmente se puede avanzar con todo, aunque estamos trabajando en el papeleo. Ajá. Entonces, si trabajan con los que están llegando de la edad de oro, si están trabajando con alguien que Aquí está no hay de vendiendo esas. propiedades y tienen ganancias, si están trabajando con personas que tienen varias propiedades, ¿verdad? Porque también ellos necesitan protegerse contra demandas, contra liabilidades, ¿verdad? Y a veces uno no sabe cómo o por qué hay que poner las propiedades dentro de un LLC o dentro de un fideicomiso para protegerse, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si uno tiene todo en su propio nombre, es bien fácil saber lo que uno tiene, porque Claro. simplemente se entra ahí en la computadora, pone el nombre y puede ver todo lo que uno tiene, ¿verdad? Pero al tener un fideicomiso o al tener un LLC, entonces eso le provee privacidad para que no pueden ver lo que uno mismo tiene, ¿verdad? Y eso ayuda a evitar problemas, pero también uno puede poner un LLC, por ejemplo, o un fideicomiso correctamente hecho, puede separar las liabilidades del valor de los bienes, para que si alguien le intenta demandar, no puede conseguir contra esas propiedades que quedan protegidos, ¿verdad? Así que es importante separar si uno, por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene una compañía de construcción, mucha liabilidad, ¿verdad? Pero también tienen varias propiedades y separamos todo eso para que si algo pasa con el negocio no pueden tocar a sus propiedades, ¿verdad? Separar las cosas. Hay unas ocasiones que los bancos uno tiene, por ejemplo, alguna propiedad o que tenga y está al nombre, por ejemplo, tenemos esto acá, está el nombre nuestro y todo, pero si lo queremos poner a uno del banco se rehúsa y le acelera a uno el préstamo. ¿Cómo negociarían ustedes con ese tema si no lo quieren? Si uno tiene un préstamo, eso es posible que no le quieren dejar, ¿verdad? Usualmente pedimos primeramente al banco si van a permitirlo y si no lo van a permitir, entonces hay otras estrategias que se puede usar. Por ejemplo, en vez de poner el título, uno puede sacar el valor y ponerlo dentro de un fideicomiso igual, utilizando un promissory note o una deuda que uno mismo pone en su propia propiedad. Un lien, Un lien contra su propiedad, pero el lien se pone dentro de su fideicomiso o dentro de su LLC. Pues cualquier cosa hay que que quiere pagar. colectar, Primero paguen a esto. primero pagan Es eso. la primera deuda. Yeah, that's a good Ajá. idea. Lo que hacen los taxis, Sí. lo que hace el agua. Exacto. Ajá.
Entonces hay maneras de hacerlo, aun si el banco no quiere. Sí, porque muchas veces el banco no quiere. Uno se salga y lo ponen de sí. Pero cuando uno hace un plan normal, un fideicomiso normal para su propia propiedad, los bancos usualmente no tienen problema en ponerlo dentro del plan. ¿Por qué? Porque el plan revocable no le da esa protección de viabilidad, así que no afecta al banco. Le permitan ponerlo porque no va a cambiar nada. O sea que cuando uno compra la propiedad puede inmediatamente presentar su LLC para ponerlo Ahí mismo también se de puede. primera. Oh, sí. Pero cuando uno ya la tiene por años y la quiere, hay veces que no quiere. Y cuando uno hace un plan revocable para evitar la corte, el probate y todo, igual no le van a impedir. Sí, una pregunta. Cuando uno compra una propiedad de LLC, ¿es comercial? ¿La propiedad? Sí. No, puede ser residencial. Por ejemplo, cuando uno tiene varias propiedades de renta, igual lo pueden poner dentro de un LLC. Solo funciona como LLC, no corporación, otro tipo de... Puede hacer de cualquier forma, pero el LLC es más fácil porque para mantenerlo hay menos requisitos y tiene el mismo protección. Las corporaciones tienen más requisitos cada año y si uno no cumple, está expuesto a la liabilidad. Entonces, si uno tiene varias propiedades y el último que podemos ayudar bastante son personas que ganan ingresos grandes, porque aún teniendo un contador o un CPA bueno, ¿verdad? El método o el propósito de su contador es de ahorrarle dinero ahora por lo que uno ya hizo el año pasado. Pero no tenemos una máquina de pues ir para atrás en el tiempo, ¿verdad? Así que no se puede cambiar lo que uno hizo. Y la mayoría de los contadores no hacen planificación anticipando cuánto va a pagar de impuestos. Así que esa clase de planificación lo hacemos nosotros. Les ayudamos a hacer la planificación en anticipo de los impuestos para pagar menos en impuestos. Y puedes seguir trabajando con tu propio contador, ¿verdad? Nosotros ayudamos a poner las estructuras y todo para que uno quede pagando menos en impuestos. ¿También comercial también? Ajá. Entonces, esa situación donde uno estaba ganando bastante y pagando mucho en impuestos, es otra situación que podemos ayudar. Qué bien. Cuando se deja solamente, digamos, las propiedades a nombre de una persona, pero digamos es un matrimonio y tienen 5 propiedades y son 3 hijos, digamos, y solo le dejan a nombre de uno, los demás no pueden cobrar nada cuando muere la persona. Exacto. Por eso no es preferible hacerlo así. Porque y en particular muchos de los latinos, ¿verdad? Piensen ponerlo todo, pues el mayor va a recibir todo y va a compartir. Sí. Pero cuando lo reciben ya no comparten. O dicen, por ejemplo, pues mi hija necesita ayuda, tiene necesidades especiales y todo, y que los hermanos le van a cuidar. No pasa. Pero no pasa, porque cuando ya fallecen los padres, ya no hay nadie para mediar. Y ellos hacen lo que quieren. Claro. Pero cuando uno tiene algo en escrito, esos son las responsabilidades y los términos que uno puede dejar para forzarles a hacer lo que uno quiere que hagan, ¿verdad? Si uno no pone esas instrucciones, pues puede ser que sí lo hacen por amor a los padres o puede ser que no. Pero lo más probable es que no lo van a hacer porque no hay ningún requisito legal. Y si mueren los padres y los niños eran chiquitos, ¿cómo define la corte para dejarle a ellos? Es otro problema. Mira, tengo otra historia. Aquí en Nueva York había una familia, madre soltera, tenía 2 hijos, 17 años y 15 años, ¿verdad? Ella, pues, era enfermera, estudió bastante y llegó a ser el charge nurse para todo el hospital, o sea, le iba bien. Pero recibió un diagnóstico de cáncer y quería combatirlo, ¿verdad?
y los tratamientos que quería utilizar no fueron cubridos por su aseguranza, así que empezó a pagar de su bolsillo, gastó todo y pidió a los familiares, a los amigos y todo para ayudar a pagar sus tratamientos, y al fin peleó, pues faltó la batalla, ¿verdad? O sea, no iba a ganar, y los dos hijos llegaron con ella y ella les dijo de sus momentos finales: mira, no dejé todo organizado, pero deben de estar bien porque yo tengo seguro de vida y deben de proteger la casa, para mantener la casa. Lo que pasa era que ellos son menores de edad, así que al momento de que ella falleció, llamaron a la compañía de aseguranza y la compañía les dijo: mira, no podemos pagarles porque necesitan a alguien que pueda estar a cargo, ¿verdad? Tener la custodia legal, y hasta que tiene esa persona no le podemos pagar. Así que, ¿qué hicieron? Fueron a un abogado y le pidieron: mira, ¿nos puede ayudar a abrir este caso y a conseguir un representante y todo para que podamos cobrar al seguro de vida? Le dijeron que sí, que le ayudaron, pero va a ser tantos miles de dólares que le vamos a cobrar, ¿verdad? Así que estos dos niños dijeron: ok, pues vamos a ir a pedir a nuestros amigos, a nuestros familiares, a ver si podemos coger el dinero necesario para abrir el caso. Pero como todos habían pagado y ayudado ya para el tratamiento, ya no colectaron suficiente y le botaron de la casa. Perdieron la casa y quedaron en la calle, ¿verdad? Después de 3 meses de estar en la calle, la hija pues ya no podía soportarlo. Fue a uno de sus amigos de la escuela y pidió vivir con ellos, y vivió con ellos por 2 años, mientras su hermano quedó en la calle. Qué pena. Y hasta que cumplieron los 18 años, podían colectar de la compañía de seguros, recibieron el dinero y su situación cambiaron, ¿verdad? Pero ese es el problema cuando uno no tiene un plan, y en particular cuando son menores de edad, no van a poder recibir. Entonces es importante tener, si cualquier familia que tiene menores de edad, deben de tener un fideicomiso. Para eso tienes que dejar a una persona a cargo que en caso de fallecer, usted queda una persona. Y si en caso de que se fallezcan y si esa persona también fallezca, tiene que tener otra persona. Sí. Pero aún si todas las opciones ya no están, teniendo el fideicomiso, hay un proceso más corto, sin necesidad de ir a la corte, que se puede utilizar, ¿verdad? Pero al no tener el plan, todas las sendas van hasta la corte. El fideicomiso cubre todo eso. Si siendo ustedes jóvenes pueden cobrar el dinero. Pero mediante una albacea, alguien nombrado. Una persona que los... Y los albaceas a veces cogen el dinero y se lo gastan. Pero tienen deberes legales. Y si hacen algo incorrecto, los mismos beneficiarios le pueden llevar a la corte. Cuando se dan cuenta, porque cuando son niños chiquitos ellos no saben. ¿Cierto? Sí. Por eso hay que nombrar a alguien de confianza. Sí. Y si no hay nadie de confianza. Pueden utilizar un profesional, profesionistas que hacen eso. Oh, un profesional. Pero you have to pay. Sí, claro. Every year or Usualmente every time you talk to them? depende. A veces cobran por año, a veces cobran por la cantidad que están manejando, a veces cobran por la hora. Es mejor que cobre por la hora. Sí, porque es 5 horas, pero si es por un proceso de 10 años van a cobrar mucho más dinero. Y depende cuánto uno tiene, ¿no? Claro. Es una persona que tiene muchísimo dinero y ha puesto todo a cargo de un hijo, y esta persona fallece. Y esta persona tiene otros 3 hijos en otras 3 personas que no están reconocidos. ¿Qué pueden hacer? ¿Esas personas pueden pelear por algo ahí o no? Depende de lo que dicen los documentos. No, porque pues supone que todo está a nombre, el otro está encargado un hijo.
pero este murió de un infarto, él no se dio cuenta Pero y era todavía joven. Pero encargado, no necesariamente. Como que todo él recibió era el todo. como que todo fuera para él, como que todo fuera para él. Depende de lo que dicen los Él documentos. no pensó que iba a morirse tan pronto. ¿Pero que tiene testamento o no? Sí, Si le él dio el lo testamento todo a nombre del hijo de un Pero si él lo uno. recibió todo estando en vida como heredero, entonces él tiene que tener un plan o tiene que abrir el probate para él. Tuvimos en situación donde había una casa, también era en California, una casa donde la mamá y el hijo y la hija estaban en el título, ¿verdad? Ajá. Pero la mamá y el hijo fallecieron primero, la hija quedó. Y ella pensó que todo iba a quedar para ella, pero no lo dejaron como joint tenants with rights of survivorship, lo dejaron como tenants in common. Así que como la mamá había fallecido y el hermano había fallecido, les tocó un probate para la mamá, un probate para el hermano, hasta que ella podía recibirlo. ¿Tú les puedes explicar a ellos la diferencia entre joint tenancy y lo otro? Joint tenancy significa que los dueños son dueños conjuntos. Si uno fallece, el que sobrevive recibe todo, ¿verdad? Pero tenants in common significa que son dueños, pero dueños aparte. Cada parte es para su propio lado, ¿verdad? Si uno fallece, no afecta el otro lado, pero esa parte que falleció va a requerir un cambio de título, así que requiere un proceso para cambiar. A los herederos, ¿no? A los herederos de esa persona. Cuando uno vende una casa con un propietario que está comprando con un, ¿cómo se llama? Una persona que le ayuda con un cosigner, generalmente se vende con el 1% de esta persona. Esta pregunta surge mucho de los clientes. Yo hoy en día me sé desenvolver en la respuesta, pero si le dicen a uno, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me muero y tengo mi 99% a favor mío? ¿Se queda la otra persona con el resto de la casa? Si en caso no tiene herederos, no tiene una albacea, no tiene a nadie. Joint tenants, sí. Oh. Pero en esas situaciones es aún más importante tener su fideicomiso para evitar problemas entre familiares o entre socios o lo que sea. Así que, pues, eso es lo que queríamos compartir, pero nosotros somos a su servicio. Si quiere apuntar mi número, sí, por favor. ahorita se le ¿Cuál es su número? Mi número, mira, le voy a dar el número de la oficina y mi número personal. Ok, gracias. El número de la oficina es 801-477-1570. Tenemos a alguien que habla español que está disponible cada día. Yo pierdo muchas llamadas, en realidad. Pero esta persona está... ¿Cómo es que te llamas, perdón? Yo soy Glenn. Glenn. Ajá. Nuestra oficina principal está en Utah, pero trabajamos en todos los Estados Unidos y podemos hablar con casos aquí. ¿Y su número telefónico? Abogados locales que ayudan. Entonces, mi número es 714-675-8905. ¿Y cuál es el nombre de su oficina de abogados? Intervivos. ¿Intervivos? Intervivos. Interesante. ¿Eso es intervivos.com o...? Intervivos.com es uno de nuestros sitios. Ajá. No, disculpen, es intervivosplan.com. Para consultas de producción. No, sígale. No, por favor. Pregunta, si usted podría como prácticamente competir con los seguros de vida y seguros personales, porque ustedes le están haciendo la competencia ahí y están dando muchas opciones mejores que lo que dan unos seguros de vida. Él trabaja con GFI, ¿right? Ajá. Sí, pero están dando... O sea, no es igual, porque el seguro de vida le da dinero. Dinero, claro. ¿Verdad? Estos planes evitan pagar dinero, pero no le dan dinero.
¿verdad? Entonces son por diferentes propósitos. Además, este es un pago. El mejor plan este tiene los dos. Sí, que tú cobras al principio y ya. Ajá. Los seguros cobran todo el tiempo. Cobran todo el tiempo, pero al final cuando uno fallece, Sí, claro. van a pagarle y nuestros no lo pagan. Nuestros no los protegen. Si uno tiene, por ejemplo, un hijo y le quiere dar heredad, si le quieres hacer pasar el título o le quieres pasar la mitad del título, hay algún pago de vida de 500 millones. Uno tiene que poner la transferencia con el county recorder y hay un cobro para hacer eso, pero no